De una vida de omisión a una vida de servicio. Una pequeña historia de transformación de una vida inactiva a una vida activa en Cristo Jesús. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Una invitación a la santidad que nos hace nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, como muchos de nosotros, fui criado en un hogar católico donde se oraba al levantarse, al comer, al acostarse y en todo momento al dar gracias a Dios. Recuerdo que al cumplir 14 años, unos compañeros del colegio me invitaron al encuentro juvenil que se realizaría con el Papa en su visita. Al principio estaba dudoso, pero terminé aceptando. Para esto acudí a una catequesis preparatoria durante 3 meses y en esa catequesis comencé a degustar algo de esa información. Luego, el tan esperado momento llegó entre un día de oraciones, de cantos, de juego, pues el Papa llegó al parque y en lo que él entró, en lo que él cruzó enfrente de mí y nuestras miradas se cruzaron, el Espíritu Santo tocó algo en mí que no puedo explicar, pero yo me fui en llanto y algo se empezó a mover en mí. Y cuando él empezó a predicar y empezó a decirnos que no tuviésemos miedo de servir al Señor y nos hizo hacer aquel juramento de ser verdaderos cristianos, yo me tomé aquel juramento muy en serio. Me tomé aquello como un juramento para toda la vida, de ser verdadero cristiano y dar testimonio de ese amor de Cristo. Recuerdo y llevo presente desde ese momento el eslogan de la visita papal, un eslogan que hice propio luego de eso, porque sentí que fue un llamado de él para mí. Despierta y reacciona, es el momento. Yo sentí que San Juan Pablo II me decía a mí directamente: despierta y reacciona, es el momento. Sentí que ese había sido el llamado. Luego de eso fui a mi iglesia, la Catedral de Maracay en Venezuela, y me inscribí en mi catequesis de confirmación. Comencé a hacer el curso y recuerdo una clase que nos dio el catequista que marcó un cambio también en mi vida, donde él nos explicaba que por lo general en nuestras familias y en nuestros hogares nos preparan para evitar cometer algunos pecados, pero no nos preparan para todo. Cuando rezamos el Yo Confieso, nosotros decimos que nos perdonen todos esos pecados de pensamiento, de palabras. Nuestros padres comúnmente nos dicen: no digas malas palabras, no diga esto. De obras, no robar es malo, no diga mentira, no haga esta cosa, no haga aquello. Pero siempre, por lo general, se omite la palabra omisión. Y es aquí donde la mayoría de nosotros peca. ¿Por qué? Porque muchas veces, pudiendo hacer el bien, dejamos de hacerlo. Llámese por pereza, llámese por falta de ganas, llámese por desconocimiento. Pero muchas veces, pudiendo ayudar, dejamos de ayudar. Llegamos de nuestros colegios, de nuestros trabajos agotados, y lo primero que hacemos es conectarnos a la computadora, al televisor, y nos olvidamos que quizás nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja necesitan algo de nosotros, necesitan que conectemos con ellos y ellos requieren de nuestra ayuda. Quizás una llamada a nuestros padres, a nuestros abuelos, de cómo están en ese momento. Se requiere algo tan sencillo y lo omitimos y dejamos de hacer. Y nos conectamos o desconectamos del mundo real por cansancio y dejamos de hacer
pequeñas cosas que harían tanto bien. Desde ese momento yo dije, procuraré luchar contra esto, contra este pecado de omisión, y trataré de dar lo mejor, aunque sé lo difícil que es. Luego de eso me inscribí en mi primer grupo apostolado, que fue el Ejército Azul, donde serví durante un tiempo, luego en el grupo carismático, y finalmente me hice monaguillo de la catedral, donde serví durante muchos años. Pasé luego a ser el sacristán, y luego en esa búsqueda de la vocación, del llamado, de qué me está pidiendo Dios, qué es lo que quiere Dios de mí, hice el proceso de discernimiento vocacional en el seminario, ingresé al seminario donde estudié, y en ese mismo proceso estuve estudiando. Recuerdo que en una de esas visitas a catedral estaba con otro amigo que había sido monaguillo y también seminarista, y un amigo del coro de la catedral, y nos informan que uno de los indigentes que siempre pedía limosna en la entrada de la catedral había sido atropellado. Hablamos entre los tres y tomamos la decisión de ir al hospital y visitarlo. Fuimos hasta el hospital, lo visitamos, y en ese momento nos enteramos que él tenía familia. Ahí tomamos la decisión de ir hasta la casa de la familia, que quedaba al otro extremo de la ciudad, y contactarlos. Hablamos con la hija nos explica que ahí estaba su cuarto, que él podía vivir tranquilamente con ellos, pero que era decisión de él constantemente huir de casa y vivir como indigente, pero que ella se encargaría de ir al hospital y atenderlo y devolvérselo a llevar a la casa. En ese momento nosotros pudimos simplemente haber dicho, vamos a orar, pobrecito, Dios le restaure su salud, pero nosotros decidimos tomar la acción de ir a visitarlo, y más aún tomar la acción de buscar al familiar. Recuerdo que no teníamos dinero y llegamos hasta la casa del familiar, y después tuvimos que regresarnos hasta la catedral caminando desde el otro extremo de la ciudad. Pero es el no dejar de hacer el bien que se puede hacer. Luego de esto, en ese discernimiento, pues descubro que esta vocación no es mi llamado. Salgo, entro a la universidad, conozco a mi esposa, me caso, tengo un hijo, comienzo a hacer mi vida laical, jamás apartándome de la iglesia, cambiando de servicio, buscando ver en qué me está llamando Dios, de qué manera debo seguir sirviendo. Pasan un par de años, uno de mis excompañeros del seminario se ordena de sacerdote, me pide que si puedo colaborar en su parroquia, que necesita ayuda. Voy hasta su parroquia, le ayudo. Pues antes en catedral ayudaba al padre en la catequesis de los presos, ayudaba en la catequesis de los militares. Ahora aquí pues lo estaba ayudando a él a atender los ancianatos, a atender los orfanatos, en las exequias, en la celebración de la palabra, y me mantengo activo y sirviendo en lo que Dios me está llamando en ese momento. Pero por muchos motivos ajenos a mí, y como sabemos la situación de mi país, me veo obligado a salir al exilio de Venezuela. Llego a Estados Unidos, país donde resido actualmente, y no sé hablar inglés, no conozco a nadie. Llego a un país desconocido para mí y voy a la primera parroquia, la más cercana en ese momento. Me inscribo, comienzo a acudir a los carismáticos, pero por cuestiones de trabajo solamente puedo asistir a mi misa y ocasionalmente al grupo, y comienzo a sentirme un poco apartado. Empiezo a vivir una especie de desierto, porque después de haber sido alguien tan activo, vuelvo a ser inactivo por cuestiones de la vida. En ese momento pues no puedo prestar más atención, pues mi tiempo estaba muy limitado, y descubro que a través de las redes había una ventana que requería también de evangelización, y comienzo a evangelizar a través de las redes.
Luego de esto, ya con mi tiempo más organizado, vuelvo a acercarme a la parroquia a ofrecer mi ayuda, claro, limitada porque mi inglés es limitado. Aquí no puedo servir en los ancianatos y en los orfanatos, pues no voy a poder comunicarme con las personas bien. Y la coordinadora de la parroquia me dice que tienen una necesidad de un catequista para confirmación en español, que si quiero servir en eso. Le digo que sí. Y para la gloria de Dios, pues tengo 8 años sirviendo en la parroquia como catequista de confirmación en español. Y luego de esto, pues comienzo a hacer un curso de oración y vida. Al terminar el curso, la facilitadora me presenta a una señora, fraterna seglar Agustina Recoleta, quien me invita a los cursos de oración agustiniana. Le digo que sí, hago los cursos de oración y al terminar los cursos de oración, ella me invita a el curso de formación de seglar Agustino Recoleto. Le digo que sí, que quiero hacer proceso de discernimiento. Ya había hecho mi proceso de discernimiento del seminario, pues podía hacer mi proceso de discernimiento y decir sí, me gusta, no me gusta. Y resulta que mientras hago todo el proceso de formación, algo va tocando mi corazón, me gusta y digo sí, si quiero vivir bajo este carisma, esta espiritualidad, seguir al Señor. Tomo las promesas, le prometo al Señor vivir bajo la espiritualidad agustiniana y servirle, y comienzo pues a seguir mi servicio como catequista y ahora como seglar Agustino Recoleto. Y recuerdo que poco de haber tomado mis promesas, me enfermo de COVID porque fue en plena pandemia. Pero me enfermo y a los pocos días comienzo a agravarme a tal punto que hay que hospitalizarme y en el hospital me tienen que llevar a terapia intensiva. En lo que entro a terapia intensiva me van pasando de una máquina a otra máquina hasta que me llevan a una última máquina. Me dicen si esta máquina no funciona hay que entubarte. Para la gloria de Dios esa máquina sostuvo mi oxigenación de la sangre y paso varios días allí hasta que empiezo a recuperarme, hasta que empiezo a respirar apropiadamente. Y recuerdo que ya faltando como 2 días antes de que me dieran de alta, recuperado, se me acerca una enfermera y me dice, ¿estás bien? Te veo otra vez un poco decaído, te veo otra vez como debilitado, ¿te sientes bien? ¿Sientes que te estás decayendo nuevamente? Le digo, no, estoy bien, solo que estoy un poco aburrido. Y la enfermera me dice, gracias a Dios, solamente estás aburrido y no estás todavía ya con aquella máquina. En ese momento algo hizo clic en mí y recordé, oye madre, ¿qué está pasando? Hace unas horas, hace unos días estabas debatiendo entre la vida y la muerte, orando constantemente, rezando rosario tras rosario, pidiéndole a Dios la oportunidad de vivir y de servirle. Y ahora que estás mejor, que has mejorado, ya das por sentado que todo debe ser así y dejas de agradecer y de alabar a tu Dios. No sé qué nos pasa a los hombres, a los seres humanos, que damos todo por sentado. Quedamos por sentado que debemos levantarnos, respirar, comer, y que se nos olvida que todos los días Dios nos da el regalo de amanecer, de vivir. ¿Cuántos podemos hablar? ¿Cuántos podemos escuchar? ¿Cuántos podemos ver? ¿Cuántos podemos oler, sentir? ¿Cuántos nos levantamos en la mañana? Tantas cosas maravillosas que agradecer. ¿Cuántas personas tienen agua caliente para bañarse en las mañanas? ¿Cuántas tienen agua para bañarse en la mañana? Y olvidamos que debemos dar gracias por tantas bendiciones que Dios nos da constantemente. Queridos hermanos, Dios nos llama. Recordemos que somos peregrinos de Dios. Desde el momento en que salimos de Él hasta que volvamos a Él. Desde ese momento en que fuimos fecundados y fuimos creciendo como un feto, como un bebé, como un niño, como un adolescente, como un hombre, hasta que partamos de este mundo, hemos sido, somos y seremos peregrinos de esta tierra.
Recordemos también que estamos siempre en constante cambio, que desde ese momento en que nacimos, fuimos cambiando de bebé a un niño pequeño, un niño grande, a un adolescente, a un adulto mayor, y que Dios nos ha dado procesos de conversión y que constantemente nos estamos convirtiendo, y que nuestra vida se basa en eso, en crecer y convertirnos y acercarnos cada día un poquito más a Él. Podemos tener conversiones grandes, así como ese llamado que sentí yo cuando San Juan Pablo II nos hizo prometer ser verdaderos cristianos. Pero también hay momentos de conversión que nos ocurren en el transcurso de la vida, como momentos grandes, como esos clics donde Dios nos llama, como ese momento en que estuve enfermo y me dice: despierta y reacciona, agradece que estás vivo. El día a día es un momento de conversión. Cada mañana nos levantamos y al acostarnos vemos: hoy hice esto bien, hoy hice esto mal, mañana mejoraré esto. Aquí tienes un proceso de conversión. Queridos hermanos, vivamos este momento en el que Dios te está llamando a servirle. Y mi invitación es: recuerda, si este video te ha llegado a ti, es porque Dios te está llamando y te está diciendo: despierta y reacciona. Es el momento para activarte, para dejar de omitir y de vivir una vida de servicio activa para Él, de dar testimonio en este mundo de ese Cristo vivo que representas tú, y que Él quiere hacer milagros y obras, pero que requiere de tus manos para hacerlas. Queridos hermanos, démosle la oportunidad de que Él nos ayude a transformarnos para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, y dar testimonio de ese amor que solo da Él, para que quien nos vea no nos vea a nosotros, sino que vea reflejado a Cristo en nosotros y vea que somos verdaderos cristianos. Queridos hermanos, vivamos de acuerdo al amor de Dios. El Señor nos bendiga y nos guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.